escuchar los mares y sentir el gran temblor cuando el pueblo del Mesías le proclama a su Señor. Puedes escuchar la gente y sentir el gran temblor cuando el que pide auxilio le proclama Salvador. Tu santo vemos que te mueves como un río por las naciones. Hoy nuestra voz levanta un canto. Preparen el camino a el Señor que resucitó. Alabamos Dios con todo el corazón. Que resuenen nuestras voces. Cantos de esperanza y voz de júbilo, con danza hoy te glorificamos. Puedes ver en las tinieblas y sentir su gran temor cuando el pueblo del Mesías con amor pide perdón. Tu santo vemos que te mueves como un río por las naciones. Hoy nuestra voz levanta un canto. Preparen el camino a el Señor que resucitó. Buenas noches, amados hermanos. Iniciamos nuestro tiempo hoy jueves, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad desde nuestras casas, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que te damos la bienvenida. Te invitamos a que puedas quitar todo lo que tal vez pueda distraerte en este tiempo, celulares, bueno, tantas cosas que pueden sacarnos de lo que venimos a hacer y es acercarnos a nuestro buen Dios. Así que buenas noches, pastor. Amor, buenas noches. Les damos la bienvenida, los saludamos, extendiéndoles un fuerte abrazo desde aquí, nuestra casa. Y cuando hablo de nuestra casa, estoy hablando de esa casa que tenemos en común, que es la iglesia. Aquí estamos una vez más, agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de compartir contigo. Sabemos que Dios tiene, como siempre, en su buena voluntad y en el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, Él tiene una provisión especial para que esta noche una vez más podamos vivir esa experiencia real de que Dios está allí con nosotros en medio de nuestro caminar. Él es el pastor que conoce sus ovejas y sabe cómo guiarlas, sabe a qué fuentes llevarlas para allí sustentarlas de alimento y de agua. Ese es nuestro Dios, así que sean bienvenidos, les bendecimos y estamos muy contentos, Noeli, de estar una vez más aquí con ustedes. Amén. Creo que es un regalo del Señor poder nuevamente conectarnos, nuevamente estar juntos en unidad, compartiendo este espacio de oración, este espacio de bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Y también de recibir esa palabra que el Señor nos ha venido a traer en este tiempo, como Dios ha venido hablándonos acerca del deseo que hay en su corazón de restaurar. Así es. Y aquí estamos porque creo que no solamente queremos aprender algo para guardarlo aquí en nuestra cabeza, sino para que el Señor pueda hacerlo vida en nuestros corazones y podamos ver la obra
obra de su restauración en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Por eso te invitamos a que en esta hora te dispongas. Hemos recibido algunas peticiones de oración. Tal vez algunos no alcanzaron a enviar su petición, sin embargo, sabemos que nuestro buen Dios conoce lo que necesitamos. Eso dice la palabra, ¿no? Que Él conoce, aún antes de lo que podamos tal vez expresar, incluso Él conoce lo que pensamos, lo que sentimos. Por eso hoy nos acercamos confiados a nuestro Señor que nos conoce, ¿no? Creo que eso es algo especial que tenemos que recordar y reconocer, y es que tenemos un Dios no lejano, sino un Dios que está cercano, que conoce nuestras necesidades y de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, así mismo actúa, ¿no? Muchas veces, y creo que es algo que nos pasa a todos, pensamos que Dios tal vez está lejano porque vemos que la circunstancia tal vez no cambia, o la situación que estamos viviendo de pronto no se convierte en eso que anhelamos. Sin embargo, no podemos desconocer que el Señor está ahí obrando, el Señor está actuando a su manera, conforme a su plan, pero los pensamientos y los planes del Señor para con nosotros son planes especiales, son cosas que Él permite con un propósito. Y tú y yo, como lo hemos aprendido y como hace unos jueves tú nos compartiste, estamos en los caminos que el Señor ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros podamos andar. Así que si tal vez estás pasando un tiempo difícil, hoy te animamos, hoy levantamos tus brazos, te recordamos que el Señor está ahí para ayudarte, para animarte. Y si tal vez hoy has dicho, bueno, estoy desfalleciendo, has venido al buen lugar, no a nosotros, has venido delante de la presencia del Señor para pedir que Él renueve tus fuerzas, que Él te ayude a levantarte, que Él te ayude, que te anime, porque creo que de Él viene nuestro ánimo, de Él viene el recobrar las fuerzas para continuar. No quiere decir que tal vez sea fácil lo que estás viviendo, lo que tal vez muchos vivimos. Creo que muchas veces desconocemos lo que el otro vive, pero el Señor no lo desconoce, y eso es lo lindo de caminar con el Señor, no solamente de ir a una iglesia, llamarnos cristianos, sino realmente vivir una vida constante con el Señor, y es saber que sus promesas, su palabra se va a cumplir en nuestras vidas porque Él es verdadero. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, y creemos en lo que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas y sobre la obra que Él está haciendo en nuestros corazones y la obra que Él continuará haciendo, que tal vez para nosotros es desconocida, pero para Él es tan real que ojalá pudiéramos ver lo que Él seguramente está viendo y contemplando, aún en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces, animarlos, seguimos en una cuarentena, seguimos cuidándonos, seguimos haciendo lo que nos corresponde, pero creo que la mayor cosa que podemos hacer tú y yo por nuestro país, por tu país, porque sabemos que hay hermanos que se conectan de otro lugar, y esto es algo que estamos viviendo no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, situaciones complejas, pero en medio de las situaciones lo mejor que podemos hacer es venir delante del Señor a orar, a presentar delante de Él cada una de estas situaciones, a presentar nuestros gobernantes, a presentar las familias que tienen necesidad, las personas que están enfermas, y cada una de las situaciones que nos rodean, no solamente que vivimos, sino también que nos rodean. Amén. Por eso, y me uno a lo que Dios está poniendo en tu boca, por eso en esta noche, aunque podríamos comenzar como últimamente el Espíritu Santo nos ha guiado, que es orando y empezando a presentar cada petición delante de la presencia del Señor, pues en esta noche particular hemos sentido del Espíritu Santo adorarle, bendecirle. Creo que es una de las cosas que muchas veces no hacemos porque no entendemos cómo Dios ministra nuestras vidas, cómo Dios levanta nuestra fe en medio de una circunstancia por causa de reconocerle a Él y alabarle a Él. Y creo que, no sé, recordando el pasaje cuando habla acerca de cómo Josafat enfrentó allí a ese ejército numeroso que vino a invadirlo y que, pues, como su enemigo quería venir a arrasar con su tierra, dice la Escritura que él ora al Señor, pero el Señor le dice: adórame. Ven y reconoce quién soy yo en medio de tu vida, ven y reconoce quién soy yo para este pueblo, para mi pueblo. Y ustedes, mientras que reconocen y recuerdan en la adoración quién he sido yo con ustedes, pues yo voy a orar.
Y creo que es un momento para adorar, es un momento para levantar nuestra voz y expresar lo que nuestro corazón cree. Nuestra boca confiesa, pero nuestro corazón cree. Y creemos lo que tú estabas diciendo, que nuestro Dios está allí, sosteniéndonos de su diestra, guiándonos en medio de los caminos y las circunstancias que estamos viviendo. Pero ese es nuestro Dios. Así que yo les invito a que allí desde sus casas puedan unirse con nosotros y adoremos juntos en esta noche. Amén, amén. Así es. Señor, venimos a declarar lo que tú eres y lo que tú representas en medio de nosotros. Tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Señor, son las que día a día nos animan, Señor, a levantarnos una y otra vez, aún en medio de la circunstancia. Te hemos conocido, te hemos visto y hoy no dudamos, Señor, en que tú nos ayudarás, en que tú, Señor Dios, nos tomarás de la mano y nos llevarás hasta un final feliz, hasta a un término, Señor Dios, donde tu nombre sea glorificado, Señor. Y eso hemos venido a hacer esta noche, Señor, a darte honor, a darte gloria, Señor, y a reconocer cuán valioso eres para nosotros, Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres Dios. Es lo que expresamos en esta noche. Tú eres bueno, Jesús. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres Dios. Y en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré, bueno eres Dios. yo amo Tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como un padre, como mi amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Dile una vez más, yo amo tu voz. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre, como mi amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré, bueno eres
yo cantaré, bueno eres Dios. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, Dios, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, Dios, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré, bueno eres Dios. Yo cantaré. Yo cantaré, Yo lo proclamo en esta bueno noche. eres Dios. A pesar de lo que está Yo sucediendo cantaré, y nuestros ojos bueno humanos eres puedan mi Dios. ver, tú eres Yo bueno, cantaré, tú eres bueno, tú eres bueno bueno, eres mi Dios. mi Dios bueno. Yo cantaré, Lo bueno cantamos, lo eres mi proclamamos Dios. esta noche. Yo cantaré, bueno eres Dios. Yo cantaré, bueno eres Dios. Yo cantaré, bueno eres Dios. Porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú has sido fiel, Señor. Y hoy podemos disfrutar de tu fidelidad. Tu palabra dice, Señor, que para siempre son tus misericordias, Señor. Y hoy queremos, Señor, bendecir eso, Señor, tu fidelidad que nos ha sostenido día tras día, Señor. Gracias. Y es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Y es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad, y tan profunda, tan real, y en mi vida y caminar me basta su fidelidad. Y es su forma
llevará por probar su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Y su fidelidad, su fidelidad, y tan profunda, es tan real, y en mi vida y caminar es Me suficiente. basta su fidelidad. Es suficiente tu fidelidad, Jesús, que me conduce, Me basta tu que me rodea, que me sostiene. fidelidad. Esa fidelidad, oh Dios, que me ha permitido basta verte, tu fidelidad. cuidándome, ayudándome en todo. Me basta tu Me cubres con tu gracia, aún en medio de mis flaquezas y fracasos. Me Y para basta probar que tú eres tu fiel, me levantas y no me dejas caído. Gracias, porque Me vemos tu basta fidelidad en la manera en la que suples fidelidad. toda nuestra necesidad, aún la más importante, la de Cristo, y nos dejas conocerte a ti. Gracias, Me basta porque no cambias fidelidad. y sigues siendo el mismo. Gracias por eso, porque eres eterno, verdadero Dios. Eres tú, Señor. Soy el primero beneficiado por tu carácter eterno. Gracias. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, te exaltamos. Gracias, Jesús, gracias. Creo que no necesitamos más sino esa fidelidad, porque en esa fidelidad se encierra tu todo, Dios. Gracias. Me basta tu fidelidad, tu Fidelidad, tu fidelidad, y tan profunda, tan real, y en mi vida y caminar me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Así es, Señor. Así es, Hoy Jesús. damos gracias por tu fidelidad, Señor. Si dependiera de nosotros el amarte, Señor, si dependiera de nosotros el obedecerte, el seguirte, ay, fracasaríamos, Señor. Pero gracias, Señor, porque depende de ti, Señor, porque tú eres quien nos da la fuerza para levantarnos, porque tú eres quien convence nuestro corazón, Señor, y nos hace volver a ti una y otra vez.
Gracias, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, presentar, Señor, delante de ti cada petición, Señor. Cada familia, Señor, hoy levanta a ti, Señor, hoy expresa a ti su necesidad, Señor. Sabiendo, Señor, que podemos confiar en ti, Señor. No solamente nos acercamos pidiendo, Señor Dios, que cambies nuestra situación. No, tú nos has dejado conocerte y en eso nos has permitido ver más allá, Señor Dios, de que tú eres un Dios que suple nuestra necesidad, que tú vienes y haces como queremos. No, ese eres tú, Señor. Y en lo que te hemos conocido nos has dejado ver que es mejor confiar en tu voluntad, que es mejor confiar y pedir tu voluntad para nuestras vidas, porque tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable, Señor. Por eso hoy presentamos toda petición, Señor, delante de ti, rogando tu voluntad, Amén. tu guianza, Así es. Señor, tu dirección, Señor. Amén. Porque, Señor, hemos entendido, Señor, que mejor que nuestros deseos, que mejor que ver realizado lo que anhelamos, es ver tu voluntad en nuestras Amén. vidas, Señor. Es ver el cumplimiento de tu palabra, Señor. Es ver tu obra hecha una realidad en nosotros. Hoy podemos decir, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestros hogares? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor? Si no, Señor, hubiésemos encontrado tu fidelidad. Tu fidelidad salió en busca de nosotros. Así es. Tu fidelidad nos halló, Señor. Gracias, Aún Jesús. cuando somos imperfectos, aún Gracias, sabiendo, Jesús. Señor, que te fallaríamos una y otra vez. Sin embargo, Señor, tu naturaleza fiel, Señor, te ha hecho permanecer ahí, Señor, creyendo en nosotros, ayudándonos, animándonos, Señor. Por eso, Señor, podemos confiar en ti, Señor, porque tú no eres cambiante, Señor, porque tú no eres como nosotros, que un día sí y otro no, Señor. Tú permaneces firme, Señor. Tú eres un Dios estable, Señor. Gracias. Tú eres un Dios Gracias que no por eso. cambia, Señor. Gracias. ¿Por quién eres Gracias te tú? Te decimos, Señor, en esta agradecemos, noche, Jesús. Señor. Gracias porque podemos disfrutar de tu amor, de tu bondad, Señor. Cuán bondadoso has sido con nosotros, que no nos has pagado conforme a nuestras maldades, no, sino con amor nos has corregido, con amor nos has instruido, Señor. Sí, es verdad, has tenido que permitir cosas para enseñarnos, pero aún en eso, Señor Dios, está reflejado tu amor, que no quiere dejarnos de la misma manera. Señor, tú mismo has determinado en tu corazón una cosa para con nosotros, hacer algo, Señor Dios mío, de nosotros, de nuestras vidas, algo que agrade a tu Padre, algo que honre, Señor, hijos que amen y honren el corazón del Padre, Señor. Y hoy somos el resultado de tu trabajo, hoy somos el resultado, Señor, de tu esfuerzo. Y aquí estamos, Señor. Queremos agradecerte, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada familia que está pasando un tiempo de dificultad económica, Señor. Oramos, Señor, sabiendo que tú eres el proveedor, Señor, sabiendo que en medio, Dios, tal vez de la escasez es cuando más te vemos, o así ha sido en nuestro caso, Señor. Cuando, Señor, ha venido la dificultad, cuando tal vez decimos, ¿de dónde vamos a pagar? Hemos visto y hemos contemplado tu amor, Señor, sustentándonos. Has usado, Señor, tal vez como usaste cuervos, Dios, para proveer, para alimentar al profeta. Has usado, Señor, Dios mío, tantas circunstancias para dejarnos ver que tú eres quien cuida de nosotros, Señor. Y eso, Señor, Dios mío, es lo especial de los procesos. Y hoy oramos por cada familia que está siendo procesada en su área económica, que tal vez, Señor, tienen cosas que pagar, en los colegios, la renta, los servicios, la comida, tantas cosas, Señor. Pero Padre, en medio de, Señor Dios, tenemos, Dios, la confianza y la convicción de que tú, Señor, eres nuestro cuidador, nuestro proveedor, Señor. Por eso clamamos a ti. No queremos correr al hombre, Señor, a presentar nuestras necesidades, porque reconocemos que nada podrá hacer por nosotros, mas tú, Señor, todo lo puedes hacer, Señor. Y aquí venimos, Dios, delante de ti y presentamos, Señor, estas familias. Abre puertas de empleo, Señor. Amén. Trae, Señor, provisiones, Dios Amén, mío, Padre. donde podamos, Señor, no solamente suplir nuestra Tú eres la necesidad, fuente, sino Señor, donde de podamos nuestra reconocer ayuda que eres y tú nuestra y glorificar tu necesidad. nombre, Señor. Porque de qué le Así lo sirve has al hecho hasta el hombre, día de Señor, hoy. satisfacer sus necesidades si luego se olvida de ti, Señor. No permitas eso. No permitas, Dios, que nuestro corazón
solo te busque para complacer su necesidad, que nosotros te busquemos solamente por conveniencia. No, Señor. Padre, que podamos vivir lo que dice tu palabra, que te busquemos a ti, tu reino, lo tuyo, Señor, y tú cuidarás, tú harás lo demás, tú añadirás, porque tú eres un Dios que añade, Señor. Amén, amén. Tú eres ese Dios que la palabra describe, que viste los lirios del Así campo, es, que eres alimenta tú, las Jesús. aves de los cielos, pero que cuida a sus hijos. Amén, Y aquí así están, Señor, tus hijos, presentando sus necesidades, presentando sus situaciones, Señor, rogando que tú actúes, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos también, Señor, por las familias que están pasando, Señor, tiempo, Señor Dios mío, de proceso, de prueba a través de la salud, Señor. Oramos por la familia Costa, Señor. Amén. Oramos, Señor, por don Miguel, Señor, Amén. que hoy está en la Glorifícate. clínica, Señor. Oramos por él, Señor, Glorifícate, porque Padre, Jesús. tú eres, Señor, cercano con él y con Muéstrate. todos los que están, Señor Dios, Muéstrate en la tú misma allí, situación de él, Jesús. Señor. Oramos para que tú te Glorifica tu nombre, glorifiques, Jesús. Señor, para que tú soples tu Amén. vida, Señor, Sopla no solo física, sino también sopla sobre sus espiritual, pulmones. a cada uno, Señor Dios mío, de los que Amén, en este Señor. tiempo están allí, Señor, Te lo pedimos, intubados, Jesús. Señor. Tal vez, Señor, escuchamos las noticias y decimos solamente un número, no conocemos los nombres, pero tú sí, Señor. Y hoy te presentamos las miles y miles de personas, Señor, que están enfermas, Señor. Tú eres, Señor Dios mío, quien puede librarles, tú eres quien puede ayudarles. Hoy oramos por ellos, Señor, pero también Amén. oramos por quienes están en casa, Amén, Señor, Señor tal vez con Jesús. incertidumbre, con temor en sus corazones, Ay, Señor, Señor, con el disipa sinsabor, todo con la temor. impotencia de no poder tal vez hacer Disipa, más, Señor. pero Señor, oramos para que Trae tú tu pongas en paz sus al corazones corazón. la confianza, Señor, para que el descanso, tu paz venga a sus Amén, corazones. así es, Jesús. Ellos puedan, Señor, no solamente saber, sino creer, Señor Dios, que, Señor, estando en tus manos están seguros, que no hay mejor lugar donde podamos Amén, depositar nuestra amén, familia amén, que en así tus es. manos, porque tú no te equivocas, Estamos porque en ti no entre hay tus error, manos, Señor. Y seguros. oramos, fortalece las familias. Cuidados, Oramos Jesús. para que tú, Señor, seas obrando en la vida de Jefferson, Señor. Amén, Allí en Señor. Cartagena, Señor. Amén, Ayúdalo, Dios. Señor. Trae También allí, salud. Señor. Trae salud. Amén, Trae así es, fortaleza, Señor Jesús. Dios, para su cuerpo, Señor. Limpia, Señor, Trae, su Señor Dios mío, cuerpo fortaleza del virus, a su te lo sistema pedimos. inmune, Señor. Y así, Señor Amén, Dios, a Jesús. todos los jóvenes, a las personas que tal vez hoy no están en una clínica, Amén, Jesús. pero que como la familia Costa están en su casa, Amén, padeciendo, Jesús. Señor, el dolor. Tal vez, Señor Dios mío, la tos, lo que ha traído, Señor, este malestar, Señor, este virus. Jesús. Pero, Señor, en medio de lo que están viviendo, oramos, cumple tu propósito, Señor. Amén, Jesús. Glorifícate, Señor. Que ellos puedan, Señor Dios mío, tener nuevas fuerzas en ti. Que puedan encontrar en ti el descanso, el refugio, el reposo, Señor. Te lo pedimos. Padre, oramos por las familias, Señor. Amén, así Oramos por es. las familias, Señor, de la tierra, Señor. Amén, Porque Señor. tú, Señor Dios mío, fundaste la familia. Amén, En tu corazón nació, Señor, Así que es, hubiese Jesús. padre, que hubiese madre, Amén, así que hubiesen es. hijos, Señor. Nació en Y así tu conformaste la corazón, familia, Señor. Y oramos para que tú, conformaste Señor, la primer familia. seas restaurando, Señor, los hogares. Para que Señor, te no solamente de conociera y se aquellos que no te relacionara conocen, contigo. sino también de aquellos que te conocemos y necesitamos tu obrar a diario en Así nuestros es, corazones. amén, así Enséñanos a es. amarnos, enséñanos a Amén, perdonar, así enséñanos, es. Dios mío, a confiar, enséñanos Amén, a así ceder, es. a callar, enséñanos, Dios, a ser más Amén, como tú, Jesús. Señor, que podamos morir a nuestro yo, Señor, Amén. que podamos pensar en la unidad, Señor. Oramos para que tú traigas unidad de los padres a los hijos y de Amén. los hijos a los padres, Señor. Amén, Oramos amén. por los jóvenes, Señor, Amén. por esta nueva generación, Así es, Señor, Jesús. que tal vez, Señor Dios, se está levantando sin conocerte, que pelean, que marchan, Señor, defendiendo sus derechos, Señor. Pero Padre, que tal vez no te han encontrado a ti como la respuesta para sus vidas, como aquel, Señor Dios, que abre caminos en medio del desierto. Oramos, Señor, para que pueda conocerte esta juventud, Señor. Abre los ojos, Señor, de esta generación, Señor. Abre los ojos de esta generación, de la generación que ya, Señor, ha tenido contacto contigo, es
Establece esta generación, afírmala, Señor, y llévala, Señor, cada vez a estar más firme en ti, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Presentamos toda petición delante de ti, Señor, nuestras vidas y cada familia, Señor, que hoy se conecte y se conectará, Señor, posteriormente, para poder, Señor Dios mío, escuchar tu mensaje. Disponemos nuestro corazón en esta hora. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra venga, Señor. Y allí, Señor Dios, como esa semilla, Señor, ay, Señor, cabe hondo, hondo, para que eche raíces y tu palabra crezca y dé fruto en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Qué lindo de verdad es descansar en la presencia del Señor, es poder reconocer, recordar, tener presente el amor de nuestro Dios en medio de nuestro caminar, la grandeza de ese Dios que podría no darse a conocer a sus hijos, podría incluso, no sé, mantenerse ausente, distante, pero la naturaleza de nuestro Dios es misericordia, es amor, es compasión, y por eso Él constantemente quiere hacerse notar en la forma en la que nos cuida, en la manera en la que Él nos dirige. Esta mañana Eli leía un texto en el que un escrito de un pastor mencionando acerca de cómo Dios nos deja entender a través de lo que una oveja representa, cómo es su cuidado hacia nosotros. Y decía, una oveja es torpe, una oveja es débil, es frágil. Es más, a veces por suplir su necesidad, la oveja, cuando se aleja del pastor, se mete en cualquier lado. E incluso cuando tiene sed, como que no mide el lugar donde va a ir a beber agua, y puede irse a beber agua en un río caudaloso. Y como es pesada por la lana, probablemente puede caerse y el río la lleva y la ahoga. Y este pastor, hablando de cómo Dios nos pastorea, dice, Él sabe escoger las aguas tranquilas que no nos exponen para que nosotros podamos recibir ese sustento. Y creo con esa convicción que Dios en esta noche ha escogido esas aguas, esa palabra que va a ministrar nuestro espíritu, nuestro corazón, que va a traer aliento nuevo, un renuevo, un refresco de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Estoy muy, muy contento, y yo creo que es algo que siempre suelo usar o decir cuando puedo seguir compartiendo acerca de un mensaje que ha cautivado mi corazón y que de pronto en la semana después de que yo lo predico, el Señor hace que mi mirada esté ahí. Es más, muchas veces Dios me lleva a orar con base a esos mensajes que yo he predicado, y creo que aún en eso yo digo, Dios, gracias porque me das como esas razones, esa motivación para que en la oración yo pueda decirte, mira, tú me hablaste esto, pues yo te pido que de acuerdo a eso que me hablaste, también ministres mi vida, me ayudes a caminar en ello, a crecer en ello. Y eso me ha pasado con este mensaje o esta serie que hemos venido compartiendo los jueves acerca de restaurados para restaurar. En un principio le había dado un título y yo dije, wow, a mí me suena más como esto, pero con el tiempo y en la medida que fui estudiando me di cuenta que aún en la frase Dios nos está revelando parte del propósito por qué nos restaura. Porque así como Él nos restaura, Él nos usa para restaurar a otros. Y hemos venido aprendiendo, según la Escritura, cómo Dios restaura y cuáles son los principios que Dios tiene a la hora de restaurar una vida. Yo creo que todos necesitamos una obra de restauración de nuestro Dios, y conocer la manera en la que Él obra esa restauración a mí me ha bendecido, porque lo primero que
me permite aprender es cuál es el ambiente y aún la disposición de mi corazón para poder facilitar esa obra de restauración. Mi restauración está en Él, pero hemos aprendido que debe primero haber un ambiente, una intención, un entendimiento, una disposición de mi corazón para poder recibir esa restauración. Y antes de comenzar, quiero solamente recordar algunas cositas que en los mensajes anteriores Dios nos habló y que han sido como esa pauta, ¿no? Para poder entender hasta dónde llega su restauración y por qué Dios restaura. Y es que Dios restaura, y lo que implica esa palabra es reparar. Dios repara nuestras vidas de acuerdo a su diseño, ¿verdad? Él consulta ese diseño eterno, ese plan que Él concibió en su corazón desde la eternidad, para poder luego, al comenzar obrando en nuestra vida, pues Él decir: tengo que hacerlo de esta manera, aquí tengo que ajustar esto, tengo que sanar esto otro, reparar. Y Dios tiene presente ese diseño eterno, y con base a ese diseño Él obra su restauración. Amén. También aprendimos que nuestra restauración inicia cuando nos volvemos a Dios. Cuando mi relación con Dios se pone a cuentas, cuando yo busco una reconciliación con Él y vuelvo mi atención, mi corazón hacia Dios, entonces comienza allí un proceso de restauración. Dios restaura en orden, y lo primero que Dios restaura es nuestra relación con Él. Y esto lo vimos aplicado en la historia del pueblo de Israel cuando regresa de los 70 años del cautiverio, y Dios establece el orden de esa restauración. Ellos restaurarían Israel comenzando una edificación del templo, y eso yo creo que de manera ilustrativa Dios lo dejó allí para dejarnos ver que lo primero que se debe restaurar cuando una vida está arruinada, cuando áreas de nuestra vida están mal, cuando un hogar no funciona bien, cuando la relación entre quizás la familia no fluye, ¿verdad? No edifica, pues Dios establece que para poder reparar, sanar y recuperar lo que, no sé, el orgullo, el pecado, tantas decisiones han quizás logrado dañar, pues por un proceso de restauración Dios puede arreglar si primero nos reconciliamos con Él. Amén. Ahora, la restauración es un proceso, y viendo esto, compartiendo lo que vimos el jueves pasado, nos dimos cuenta que Dios quería restaurar más que algo físico, ¿verdad? Y cuando, no sé, aterrizamos un poquito en lo que representó ese proceso de restauración, mira que Dios vio que esa restauración se paralizó cuando el pueblo de Israel pensó en sí mismo y empezó a restaurar cosas que no eran la prioridad para Dios, ¿verdad? Cuando fueron allí a restaurar sus casas, ¿cierto? Buscando su comodidad, buscando su seguridad, su bienestar. Y aunque era parte del propósito de Dios, no es que esté diciendo que está mal, sino que todo en ese proceso tiene un orden, ¿verdad? Y como decía ahorita, primero era su relación con Dios. Pero en medio de esto me doy cuenta que Dios quería darles una enseñanza. Porque al restaurar la relación con Dios, Dios estaba restaurando varias áreas espirituales del corazón de sus hijos. Entre esas, como lo aprendimos hace 8 días, Dios les recuerda quiénes son ellos, de dónde vienen, cuál era su linaje, cómo al cabo de la historia el pueblo de Israel se mezcló con las conductas de las naciones y perdieron de vista el enfoque de lo que Dios les había enseñado a hacer y a vivir, y en eso estaba su identidad. Entonces aprendimos cómo Esdras
escribiendo el primer libro de Crónicas, se dedicó los primeros 9 capítulos para, no sé, de alguna manera como recordar el linaje y la ascendencia del pueblo de Israel, para que la generación que estaba restaurando supiera quién eran Dios. Porque al saber y conocer su identidad, también ellos tendrían conciencia de su responsabilidad. Entonces Dios usó eso para hablarnos de cómo Dios nos restaura nuestra identidad, porque aplicándolo, yo podría decir, si nuestro hogar pasa por una crisis y por nuestras equivocaciones se deteriora lo que estaba en el diseño de Dios, pues para restaurar ese hogar, primero Dios nos reconcilia con Él, pero también me recuerda quién soy en Dios, ¿verdad? Y lo que debo hacer frente a mi identidad en Dios. Entonces aprendimos allí en Esdras 9 cómo Esdras, como sacerdote del pueblo, le decía a todos: oigan, mire, estamos restaurando, pero ustedes siguen viviendo como vivíamos antes de entrar al tiempo de cautiverio. Dios nos libertó, nos redimió, ahora nos está dando una oportunidad, pero no podemos volver a vivir y a caminar de la misma manera. Entonces nos hemos dado cuenta a través de ese texto cómo Dios restauró al pueblo de Israel en su identidad, y eso los llevó a tomar decisiones. Eso les permitió entender quiénes eran en Dios. Ahora, una de las cosas que Israel perdió y dejó dañar en medio de lo que fue su vida fue su santidad. Su santidad se diluyó en medio de las costumbres de las naciones. La visión de vida que Dios había puesto en el corazón de ellos había quedado, no sé, amados, como desfigurada, ¿sí? como distorsionada. Esa era la palabra que estaba buscando, a causa de que el corazón del pueblo de Israel aprendió a vivir y a imitar los pueblos de la tierra. Y esa fue una de las razones más importantes por la cual Dios determinó llevar al pueblo de Israel a 70 años de cautiverio, y en eso permitir que en ese cautiverio vinieran y arruinaran la nación. En ese cautiverio destruyeran todo lo que en un momento Dios había edificado. Fue una de las razones más relevantes por las que Dios permitió esa situación de ruina. Amén. Y de allí Dios quería restaurarlos. Entonces me doy cuenta que ese es un punto muy importante, ¿verdad? ¿Por qué Dios quería restaurar la relación con su pueblo y la identidad que tenía su pueblo? Porque al recordar y reconocer quiénes eran ellos y cómo debían vivir, pues entonces volvería a edificarse lo que Dios quería ver levantado en su pueblo, que más que muros y ladrillos era una identidad en sus hijos. Amén. Ahora, nuestra identidad, Eli, está basada en el carácter de Dios, en la relación que tenemos con Él y en la forma en la que Él ha dirigido nuestras vidas. Nuestra identidad se basa en la forma en la que Dios se ha revelado a cada uno de nosotros, y eso nos da la pauta no solamente de, como decía ahorita, quiénes somos, sino a dónde vamos y cómo vamos mientras que caminamos en ese caminar. Ahora, la razón del por qué Dios se relaciona con los hombres es porque a través de lo que Él revela está marcando una pauta en sus vidas. Y en realidad eso era lo que Dios quería restaurar en sus hijos. Porque mira que cuando Israel empieza a imitar las costumbres de la tierra, eso se dio por varias razones. Dice la escritura que Dios le dice a su pueblo: guárdense de no mezclarse con los pueblos de la tierra. Guárdense. ¿Por qué? Porque si ustedes entregan su corazón, y así comenzó todo, si entregan su corazón en el deseo y en el gusto por lo que ustedes ven en el mundo, en las naciones de la tierra, van a terminar adoptando un modo de vida
que no aprendieron de mí, que en la relación que he tenido con ustedes, ustedes no han recibido. Amén. Entonces, Dios sabía que el resultado de haber entregado el corazón en ese deseo, en ese gusto que ellos encontraron en las naciones de la tierra, terminaron desplazando a Dios y quitándole su lugar como Dios en sus corazones. Este es un pequeño resumen de lo que hemos venido compartiendo. Ahora, ¿cómo Dios solucionó esto? ¿Qué hizo Dios para poder recuperar el corazón de su pueblo? ¿Cómo hizo para poder convencerles, limpiar sus vidas, corregir sus caminos y volverlos a traer a Él? Lo que hizo fue un proceso de restauración. Un proceso de restauración. Y hablando del contexto de cómo Dios restauró a esa generación que sacó de los 70 años de cautiverio y la lleva de nuevo a Jerusalén para reconstruirla y de alguna manera vivir esa restauración, quiero que me acompañen al libro de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 21. La Reina Valera, Eli, esta sección la comienza con un título muy lindo. Yo no sé si tú tienes la Reina Valera, pero me gustaría que te fijaras en el título que abre estos versículos que vamos a leer. Y la Reina Valera, bueno, esa es la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice: la promesa de Dios de la restauración, o la promesa de restauración. Isaías, un siglo antes, casi más o menos, usado por Dios, anuncia no solamente la caída del pueblo de Dios, sino también la forma en la que Dios iba a restaurar a sus hijos. Y quiero que estudiemos acerca de la forma en la que Dios restauró a su pueblo, para aprender cómo Él hoy en día sigue restaurando, sigue levantando y edificando aquello que Él concibió en su corazón para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a leer a partir del 21. Yo escogí la Biblia de las Américas, pero voy a ir alternando con la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice aquí: ¿cómo se han convertido en ramera la ciudad infiel? Perdón, la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Vuelvo y leo: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria como la lejía y quitaré toda tu impureza. Entonces, verso 26, esto es muy clave: entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Quiero leer hasta ahí y me gustaría que pudiéramos darnos cuenta en esta noche cómo Dios empieza a hacer un paralelo entre lo que Israel fue y en lo que se ha convertido. Amén. Y cómo Dios dice: después de la obra que haré en ellos, en lo que finalmente Dios producirá para cambiar esa condición actual, que finalmente lo que está escribiendo es una condición a la cual ellos llegaron por haber sido necios,
por haberse opuesto a Dios y haber dejado a Dios. Ahora, antes de profundizar, quiero que leamos del verso 21 al 31 en la Nueva Traducción Viviente completo. Amén. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encanta los sobornos, y exigen que se les den. Pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en contra, te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Hasta el 20. Sigue leyendo hasta el final. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonan al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos de los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán las chispas que la encienden. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Voy a leer el capítulo 2, verso 1. Esta es una visión, lo que acaba de declarar Isaías vino a su corazón porque Dios le mostró ese mensaje que luego él comunicaría al pueblo de Israel. Entonces mire lo que dice: esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, todo hace parte del mismo tema. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Aún este mensaje, Eli, es un mensaje mesiánico, hablando de Jesús, aplicado en el ministerio de Jesús y en la obra que incluso Él va a terminar cuando Él regrese por su iglesia a este mundo. Pero quise leer lo que tú leíste y lo complementé porque finalmente lo que Dios le muestra a Isaías es cómo Dios iba a restaurar a su pueblo. Y empieza a describir lo que un día fue frente a lo que se convirtió a causa de todas las razones que allí expresa. Y dice: pero yo los voy a restaurar. Ahora, la obra de restauración de la que aquí anuncia Isaías es una obra que no iba a quedar solamente para una época, sino iba a trascender siglos más tarde, hasta el día de hoy y aún hasta el día en que Jesucristo venga. Por eso quise leer en conjunto estos dos pasajes. Aquí hay algo que me parece muy lindo, y es que Dios explica la razón del por qué desea restaurar a su pueblo. Y aún
en la forma en la que Él debe operar esa restauración, hasta dónde debe de llegar, qué áreas debe de tocar. Y en esto vamos a aprender principios muy lindos. Empieza con un paralelo entre quiénes eran y lo que se convirtieron. Nota que lo que habíamos aprendido acerca de la restauración es que Dios restaura de acuerdo a su diseño eterno. Entonces, Dios había visto a su nación como una nación fiel, justa, recta y pura. Esa era la característica de lo que Dios hizo de su pueblo. Eran, dice allí, fieles, justos, rectos y puros, o sea, santos. Pero a causa del pecado ellos pierden ese carácter, esa naturaleza que Dios había puesto en ellos. Entonces lo contrasta con lo que ellos terminaron convirtiéndose. La Nueva Traducción Viviente dice: se convirtieron en una prostituta, que en el original lo que quiere sugerir es: ustedes vendieron lo más importante que ustedes tenían por un beneficio, por obtener algo. Esto revela en sí cómo era la mentalidad del pueblo de Israel. Vendieron la santidad, la fidelidad, la justicia, la rectitud que Dios había puesto en ellos. Entregaron esa naturaleza que Dios había colocado en ellos por causa de lo que encontraron en las naciones que los rodeaban. Amén. Y eso me impactó. Dice: ustedes se convirtieron en una prostituta, en homicidas, ¿verdad? En escoria y en una mezcla. Entonces noten el paralelo que Isaías hace, y yo creo que es guiado obviamente por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la restauración, pero mire cómo Dios aborda ese proceso en el pueblo de Israel. Siglos antes les dicen: wow, mira, yo les prometo, como es el título de este capítulo, yo prometo que los voy a restaurar. Pero para restaurarlos necesito dejar en claro varias cosas. Que voy a restaurarlos de acuerdo a lo que yo hice de ustedes, de acuerdo a lo que fueron en mí. Y al ver en lo que se convirtieron, me doy cuenta que tengo que hacer una obra muy puntual en sus vidas. Amén. Ahora, el problema no solamente radicaba, Eli, en ese entonces, hablando un poquito del contexto, de cómo Israel se comportaba delante de Dios. No solamente tenía que ver con que un pueblo decidió cambiar a Dios por los dioses de la tierra, sino que los que dirigían, los líderes de Israel, teniendo la responsabilidad de ayudar a mantener a este pueblo, no sé, con el corazón en Dios, con su mirada en Dios, enseñándoles lo que Dios había por años hablado a través de sus ministros, los hombres que Dios levantó. Pues al final me doy cuenta que Dios, cuando se refirió al pecado de Israel, dijo: wow, todo ha comenzado porque sus autoridades, en vez de actuar de manera correcta, se han dejado llevar por la codicia y la ambición del corazón. Desde la cabeza para abajo había una conducta y había algo muy evidente, y era la ambición y la codicia, el deseo de tener, el deseo de lograr, el deseo de alcanzar. Entonces dice la Escritura que Israel tuvo que vivir días donde sus autoridades no aplicaban lo que era correcto, no juzgaban de manera correcta, ¿verdad?, frente a las situaciones del pueblo de Israel, porque para ellos era más importante, digamos hablando del soborno, que les pagaran lo que ellos exigían, y ellos favorecían al que les daba dinero. Entonces, esto no es otra cosa que una ilustración de cómo Israel llegó a un punto de decadencia, donde dejó endurecer su corazón incluso frente al sufrimiento, donde su corazón se convirtió en un corazón insensible, donde
no importaba, amados, la necesidad del otro, la condición del otro, la situación del otro, sino mi yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. No importa que para alcanzarlo tenga que hacer algo que es incorrecto o que va en contra de Dios. Cuando Dios aborda el tema, Él dice: mira hasta dónde llegó mi pueblo, mira lo que están haciendo. Está revelando una condición espiritual decadente. Entonces Él dice: no solamente mi pueblo se vendió por su deseo, no solamente se entregó por el beneficio que este mundo le ofreció, no solamente dejó de caminar de acuerdo a mi palabra, no solamente dejó de vivir de una manera recta, no solamente dejó de vivir en esa santidad, en esa integridad, sino que aún llegó hasta un punto donde había tanta dureza e indiferencia los unos con los otros, que Dios dijo: wow, yo tengo que meter mi mano, yo tengo que intervenir. Esto me parece lindo porque en el verso 24 dice: por lo tanto, o sea, a causa de esto que estoy viendo, ¿verdad?, producto de lo que ustedes están manifestando, el Señor, el que es dueño de todo el cielo, de toda la tierra, de todos sus habitantes, el que es poderoso, dice: yo debo actuar. Dice: me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Todo esto lo he querido mencionar porque no solamente Dios restaura a Eli cuando algo está dañado, sino que hay motivos que provocan a Dios para que Él tenga que intervenir y hacer una obra de restauración. Esto lo digo para que podamos entender que cuando Dios restaura hay muchas razones que mueven a Dios el restaurar una vida, o el restaurar una familia, o el restaurar una nación, o restaurar áreas personales e íntimas de nosotros. Hay muchas razones, no solamente tiene que ver con que Dios quiere ver su diseño eterno plasmado, edificado en nosotros. No solamente tiene que ver con que Dios quiere restaurar nuestra relación con Él y lo que somos y representamos para Él, sino que Dios no se va a quedar quieto y manicruzado al ver la condición decadente de su pueblo. Dios tiene que hacer algo, y eso mueve el deseo de Dios restaurar una vida. Muchas veces nosotros decimos: Señor, restáuranos. Y se lo pedimos y le decimos: Señor, ¿no te das cuenta acaso que esta persona o que esta área de mi vida o mi familia necesita una restauración? Y Dios dice: hey, un momento, tranquilo. Cada vez que Dios restauró a su pueblo a lo largo de la historia, lo restauró porque la misma condición de su pueblo provocó la intervención de Dios, provocó una reacción de Dios, en la cual Él manifestó que Él era el Señor y el Todopoderoso. O sea, como si Dios quisiera expresarnos lo siguiente: mira, yo soy el dueño de tu vida, yo soy el dueño de las naciones, yo soy el dueño de este pueblo, y este pueblo no va a dañar lo que es mío, y yo voy a manifestar todo mi poder para poder reparar y arreglar este asunto. El 25 dice en esta versión: levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Noten lo siguiente: Dios está reaccionando ante la condición caída y decadente de su pueblo, y Él dice: no los voy a dejar así. Ustedes me pertenecen, y yo, siendo el Todopoderoso, voy a empezar a limpiar y a sacar de tu corazón, como cuando se purifica el oro, toda la escoria, todo lo que sobra, todo lo que impide que ustedes sean eso valioso
El oro, cuando empieza su proceso para convertirse en una joya, para de alguna manera ser pesado y poder venderse de acuerdo a su valor, tienen que pasarlo por un proceso de purificación. Lo que literalmente Dios dice es eso: voy a purificarlos hasta sacarles las basuritas, las impurezas del corazón. Ahora, la restauración tiene que ver con esto. La restauración de Dios tiene que ver con Dios manifestando su señorío sobre tu vida y su poder para limpiar todo aquello que ha contaminado tu corazón y que se ha mezclado con eso precioso que tú y yo representamos delante de sus ojos. Entonces el verso 26 dice: otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamado centro de justicia y casa fiel. Nota que la obra que Dios iba a hacer de limpieza y purificación iba a lograr de nuevo restaurar una identidad, un carácter en su pueblo. Dice: una ciudad justa y fiel. Wow, qué tremendo esto. Me parece tan hermoso porque Dios se dio cuenta que el problema estaba en aquellos que le estaban dirigiendo y enseñando al pueblo. Y Él dijo: voy a volver a traer jueces y consejeros como los que antes tenías. De manera figurativa, yo entiendo, Eli, que eso representa lo siguiente: voy a volver a traer mi voz que rija tus caminos, mi voz que aconseje en medio de tus circunstancias. Porque al final esos fueron los jueces que Dios estableció en medio del pueblo de Israel. ¿Qué hacían los jueces? Traían la voz de Dios al pueblo, traían el consejo de Dios al pueblo. Amén. Para poder orientar, para poder responder ante las dificultades, las circunstancias, los caminos de un pueblo. Entonces, en último análisis, cuando Dios restaura, cuando Dios tiene que reparar algo que ha entrado en una decadencia espiritual y moral, Él tiene que restaurar a través de su consejo, de su voz, porque es su voz, su consejo, el que va a volver a restablecer un orden en nuestras vidas. Amén. Quiero aplicarlo. Y no sé, creo que ha sido insistente el Espíritu Santo en lo que hemos venido hablando últimamente. Tú puedes decir: pastor, mi vida emocionalmente está rota. Le abrí mi corazón tal vez a tantas cosas. Quise llevar una vida emocional y sentimental y aún sexual de acuerdo a lo que yo creía que era correcto. Imité incluso la forma en la que este mundo vive porque pensé que en eso iba a encontrar felicidad, pero finalmente tengo que reconocer que me encuentro igual de vacío, igual de roto y frustrado. Y uno podría decir: wow, alguien así delante de Dios, ¿qué necesitaría? Pues que Dios le dé una buena esposa y alguien diferente a las malas experiencias que tuvo o alguien diferente a las personas que de alguna manera lo llevaron a malas experiencias. No diría: esa es la solución y esa es la respuesta. Frente a una economía rota, uno podría decir: ¿cuál sería la solución de Dios para reparar una economía rota? Uno diría: bueno, pues que Dios, no sé, me dé una provisión grande, pagó mis deudas y ya se acaba el problema. Uno podría decir que para la restauración de un hogar, ¿qué cosas debería hacer Dios para poder reparar el daño que entre esposos muchas veces nosotros nos hacemos por el orgullo, por la falta de perdón, por las palabras hirientes? Pero Dios dice que para Él restaurar necesita a través de su voz empezar a corregir y a enderezar las cosas. En otras palabras, la respuesta o la provisión de Dios para una restauración está en su palabra, en su consejo. Cuando nosotros
reconocemos, aparte de todo lo que hemos compartido estos últimos jueves, que necesitamos es su voz. Dios, ¿qué tienes que decir frente a esto? ¿Qué piensas tú de esta realidad? ¿Cómo quieres ahora dirigir mis pasos, orientar mi corazón? Allí Dios entendió que debía obrar una restauración. Y su palabra es como el fuego para el oro, purifica y va apartando eso que con los años se ha mezclado aquí en nuestra razón, en nuestras emociones, y que nos ha llevado a distorsionar realmente lo que somos en Dios. Entonces el consejo de Dios, en último análisis, fue parte de esa herramienta que Dios usa para la restauración. Qué lindo esto, ¿no? Y creo que esto amplía un poquito más lo que Dios ha venido enseñándonos en este tiempo. Pero mira que en el verso 26 está el principio de lo que hemos venido desde un inicio hablando de por qué Dios restaura. Dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ese era el propósito de Dios: volver a ser de su pueblo un pueblo fiel y un pueblo que caminara conforme al carácter de Dios y conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora, mira lo que dice el verso 27. El profeta Isaías ahonda en la forma en la que Dios restauraría a su pueblo. El verso 17 dice: Sión será restaurada por medio de la justicia. Si es tu Biblia, me gustaría que subrayaras esa frase: Sión será restaurada por medio de la justicia. El recurso que Dios usa para la restauración es la justicia. Y la justicia de Dios se expresa en su consejo y en sus palabras. La palabra de Dios fue lo único que trajo orden al pueblo de Israel y lo volvió a recuperar en su diseño original. Y de la misma manera que ocurrió con ellos, ocurre en nosotros si nosotros nos disponemos a volverle a darle cabida a la voz de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. Miren, cuando uno está aconsejando parejas, y esto es algo que sabemos porque Dios nos ha permitido aprender de ese proceso, muchos esposos dicen: pastor, bueno, listo, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra relación vuelva a sanarse? Y las parejas piensan tantas cosas, y yo creo que son cosas que, aunque son buenas y son parte de una restauración, no es como la base de esa restauración. ¿Sí? Entonces uno dice: listo, si antes te tratabas mal, pues ahora trátate bien con esa persona, o trata bien a esa persona. Pero yo no sabré cómo tratarte a ti si primero la palabra y el consejo de Dios no me da la pauta para ello. Por eso la restauración es un asunto en el cual Dios está involucrado e incluido. Y no puedo hacerlo a mi manera. Yo no puedo decir: bueno, yo pienso que lo que debo hacer es esto y hasta aquí voy a llegar. No, perdóname. La voz de Dios y el consejo de Dios es indispensable para un proceso de restauración. Y a través de su palabra se revela la justicia de Dios. Y vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es la justicia? Lo que es correcto. No lo que es correcto de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a lo que el mundo y los psicólogos piensan, sino lo que es correcto de acuerdo a la naturaleza de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Amén. No sé si quieres añadir algo. No, me parece tremendo lo que tú dices, porque finalmente ese es nuestro pensamiento. O sea, pensamos que se restaura de pronto dejando de hacer, ¿sí? Cambiando conductas, pero no hemos entendido lo que el Señor este tiempo nos ha venido a hablar, y es que la restauración inicia de esta manera, trayendo sus principios, ¿sí? Que esa es su palabra, ¿no? No podemos, lo que tú decías, no podemos dar, por ejemplo, una educación, ¿cómo corrijo a mis hijos? O sea, ¿cómo restaurar de pronto
eso que tal vez no hice bien con mis hijos, ¿qué hago? ¿Sí? Pues volvamos al principio, volvamos a la voz de Dios, porque a veces tal vez nuestros hijos pensamos que se han salido de las manos, ¿cierto? Ya no sabemos cómo restaurar. Cuando por ejemplo les dimos un celular, ¿cierto? Tomamos una decisión frente a, ahora cómo restauramos tal vez ese daño que se ha hecho o eso que el abuso que no incluso supimos hoy hacer. los niños tienen y las generaciones tienen frente al uso de un Exacto. dispositivo así, que Exacto. tú y yo sabemos que es tan fácil que a través de eso ellos abran puertas a tantas cosas que pueden afectar y dañar sus vidas, como la pornografía, como no sé, tantas cosas que con el tiempo se van evidenciando en su comportamiento. Y un papá, como tú decías, puede decir, bueno, ¿y ahora qué ¿Ahora hago? qué hago? Claro. Pues en el consejo de Dios está la Y es restauración. tremendo porque podríamos decir, después de la descripción que el Señor nos da del pueblo, ¿cierto? De esa ciudad infiel, de esa ciudad que dejó al Señor, o sea, después de todo lo que describió, donde hay asesinos, donde hay injustos, podríamos decir, ya aquí no hay nada que hacer, Así ¿sí? es, Pero sí. el Señor nos da en esto una esperanza al Amén. saber que a través de su palabra, a través de su principio, a través de lo que Él habla, viene nuestra restauración. O sea, si es posible, a pesar de, ¿sí? Amén. No es perdido, no somos un caso Amén. perdido en el Señor. Si volvemos al principio, y cuando tú empezaste compartiendo, pensaba yo en algo, y es, yo creo que el Señor nos quiere llevar a entender cuál es la manera correcta, porque cuando yo pienso en restauración, pienso en, si yo quiero restaurar esta casa, ¿cierto? Yo podría empezar a restaurar el segundo piso, ¿cierto? Cambiar las paredes, todo. Pero si el problema, digamos, de las grietas o de la humedad, bueno, estoy solo inventando, está en los el cimientos, cimiento. pues de nada va a servir, porque tarde que temprano se va a volver a evidenciar a través del estuco que hay grietas, porque tal vez está desnivelado, bueno, no sé mucho de construcción, pero yo creo que lo que el Señor nos está llevando a entender es que necesitamos ir a ese primer paso para que el resto se pueda sostener, para que el resto que nosotros tratamos tal vez de ocultar lo visible, lo que tú decías entre las relaciones es, ven, tratémonos diferente, hablemos pasito, pero no hemos ido a ¿Qué bueno, Dios dice exacto, del ¿qué trato dice? entre Ajá, los dos? y qué Así cosas el Señor quiere restaurar y a Amén. través de su palabra poder restaurarlas. Amén, qué lindo, me alegra que estemos entendiendo, qué bueno. Ahora mira este texto completo, el verso 27. Mira todo lo que encierra. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. No solamente se nos expresa cómo la justicia de Dios es un recurso de Dios mismo para restaurar tu vida, sino que el arrepentimiento le facilita a Dios esa obra. La justicia de Dios como recurso de restauración afecta solo un corazón arrepentido. Eso es lo que quiere decir ese verso. La justicia de Dios, la voz de Dios, como ese recurso que Él usa para restaurarnos, afectará solamente un corazón arrepentido. Vuelvo y leo el versículo porque quiero que le ponga mucha atención. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Un corazón humillado, un corazón que reconoce su condición, que reconoce que ha pecado delante de Dios en la forma en la que ha vivido, en la forma en la que se ha alejado de Dios, y cómo en esa situación ha tenido que llegar al punto de su ruina espiritual y moral y aún física. Un corazón que se humilla, un corazón que humildemente dice: Señor, yo te he ofendido a ti. Ese corazón va a facilitar que la justicia de Dios, que la palabra de Dios afecte su corazón para empezar a levantarlo, para empezar a restaurarlo. Porque es que la justicia es el antídoto de Dios para restaurar una vida. Amén. La justicia es el antídoto de Dios para restaurar una vida, y es efectiva en un corazón arrepentido. Amén. Ahora, indagando un poco y estudiando, ustedes saben que el Espíritu Santo así nos ha llevado como casa a indagar, a buscar en las palabras cierto significado que revela de alguna forma como lo que Dios nos quiere transmitir. La palabra justicia, buscando el significado, esa palabra justicia traduce una palabra hebrea que significa veredicto,
una sentencia favorable o desfavorable. Es más, esta palabra era una palabra usada cuando, no sé, en un juicio se estaba juzgando una situación particular. Entonces en ese juicio había un criminal o una persona culpable de algo que había cometido, y por su parte entonces estaba los que lo acusaban y decían: wow, mire, esta persona hizo esto, aquello, merece ser castigada. Entonces el juez analizaba la situación y decía: wow, mira, esta persona se merece este castigo o debe pagar esta multa. Y el juez se expresaba frente a esa situación y él decía: lo que has hecho es incorrecto, lo que has hecho causó daño, y etcétera. Ahora, quiero unirlo a lo que hemos estado estudiando del verso 27. Dios dice que la justicia es el recurso de Dios para él poder restaurar una vida. ¿Cierto de sí? Dios restaura a través de su justicia. Entonces, lo que está queriendo decir aquí es como si nos dijera esto: cuando Dios va a restaurar, Dios mira y analiza nuestra condición. Él mismo toma el lugar como juez, pero también toma el lugar como abogado, al mismo tiempo, como juez y abogado, para analizar, para juzgar y condenar o sentenciar frente a nuestra condición, pero a la misma vez Él asume el papel para defender y argumentar nuestra inocencia. Eso es lo que de alguna manera está revelando la palabra justicia, porque la palabra justicia está hablando de cómo en un juicio se juzga y se defiende a alguien, bajo qué criterio, ¿verdad? Entonces, en el original lo que sugiere es eso: Dios mismo toma el lugar como juez y como abogado al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Él determinará los argumentos para acusar, pero también Él usará argumentos para defender, para que al final haya un veredicto. Ahora, piensen en un momento en lo extraordinario que es esto. Porque Dios dice: wow, has caminado en contra de mi justicia, has hecho lo incorrecto, eres infiel, le dice al pueblo de Israel: eres una prostituta, tú no te has guardado en santidad. Pero ¿cómo decir eso y a la vez decir: pero aquí estoy para defenderte porque yo te amo? Aquí estoy para defenderte porque delante del Padre lo que hace Jesucristo es: Señor, esa es su condición caída, yo he venido para redimirlos, yo he venido para extender mi gracia y mi perdón sobre Él. Así que a través de mi argumento, que es mi misma vida, hablando Jesús, que es la misma entrega de Jesús en la cruz, quien justifica al pecador, pues entonces eso hace que el veredicto sea un veredicto equilibrado entre la justicia y la misericordia. Amén. Ahora, dice la versión Biblia de las Américas, como dice ese verso 27: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Ok, Sión será redimida con juicio. La palabra redimir es rescatar. Cómo Dios rescata, cómo Dios salva, cómo Dios libra a alguien, cómo Dios paga la deuda a través de su justicia. Y solamente quiero referir lo que dice Romanos capítulo 3, del verso 21 al 28. Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. No sé si ya lo tienen. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó como, dice, con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar que su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, sino que está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Quise leer este verso porque, entendiendo ese texto que estábamos leyendo ahorita, el Espíritu Santo me hizo ver lo siguiente. Yo le pregunté al Señor y yo le dije: wow, Señor, si tú restauras a través de tu justicia, humanamente así yo lo traté de entender. Por eso dije entendiendo. Yo intenté comprender lo que el Señor nos dice en ese verso que leímos, de que Él usa la justicia como un recurso para restaurarnos. Yo dije: wow, Señor, si mi restauración depende de cómo tú evalúes mi vida y de darme lo que merezco, ¿cierto? De confrontar mi vida y mi condición de acuerdo a tu estándar, a lo que es correcto, pues yo voy a salir culpable. Y lo único que voy a merecer es que tú me excluyas de esa oportunidad de ser restaurado. Pero la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, porque en la justicia de Dios no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Para nosotros lo que es justo es vengarnos y pagarle al que nos hizo mal con la misma moneda. Pero cuando Dios opera su justicia, de la mano también está su misericordia. Por eso quise hablarles de lo que significaba la palabra justicia, porque no solamente está abarcando la imagen de un juez que juzga a alguien y lo condena por lo que mal ha hecho, sino también la imagen de un defensor que está allí argumentando la inocencia y buscando un perdón para esa persona. Y es que solamente Dios puede hacer algo así. Por eso es que la restauración en Dios es efectiva, porque Él no la obra solamente con justicia, sino con misericordia. Amén. Dice Salmo 89:14: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Dios no gobierna sin justicia. Y yo creo, Eli, que esto es uno de los aspectos que más nos cuesta entender del carácter de Dios. Es más, yo veo cómo la iglesia, para, no sé, tratar de vender una imagen bonachona de Dios, trata de separar el carácter justo de Dios y solamente nos enfocamos en su misericordia y su bondad. Pero esto es algo incorrecto, porque es que Dios gobierna a través de su justicia, a través de lo que es correcto, a través de lo que es justo. Y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Nosotros hemos intentado separar la rectitud y la santidad de Dios de su bondad y de su misericordia. Vuelvo a repetir, hemos intentado separar la rectitud de Dios, la santidad de Dios, de su bondad y de su misericordia.
y están fusionadas, están ligadas. Porque tanto su bondad y misericordia muestran quién es Dios, también lo hace su rectitud y su santidad. No nos damos cuenta que el carácter de Dios está en un perfecto equilibrio. Dice el Salmo 89:14, vuelvo a leerlo: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de ti. O sea, Dios gobierna con justicia, pero delante de esa justicia va la misericordia y la verdad. Dios no imparte justicia sin antes no haber enviado misericordia. Amén. Su amor. Mira lo que dice el Salmo 116:5. Clemente y justo es el Señor. Mira el equilibrio en estos dos aspectos. Compasivo, misericordioso y justo van de la mano. Dice: clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Cuando leo esto, el Espíritu Santo nos está dejando ver que cuando Él imparte una restauración, no solamente nos llama a cuentas, no solamente dice: wow, mira, venga para acá fulanito de tal, usted sabe que usted llegó a este punto y a esta realidad porque usted tiene la culpa, porque es que usted sembró esto, usted dañó con sus decisiones y con haberse alejado de mí todo lo que un día yo le di. Y uno podría decir: bueno, pues sí, Señor, pues no, mejor me quedo así ya. No, perdóname. Aunque Dios sí está presente de esa forma y debe confrontarnos y redarguirnos, Él dice: te confronto de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a mi justicia, pero te extiendo mi misericordia. Así como te doy mi verdad y mi veredicto, ¿verdad? También te extiendo misericordia y gracia, porque si no, Dios no nos podría restaurar. Tremendo. Y es como la mujer que estaba a punto de ser apedreada. O sea, pienso en eso. El Señor tuvo justicia, pero también estuvo su amor y su misericordia, porque de repente le dijo: mira, no, ya no te condenan, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, estás ajusta ese amor de: en mí hay una oportunidad, pero no puedes seguir caminando de la misma manera. En mí vas a encontrar una vida nueva, pero no sigas haciendo lo mismo. Entonces me parece muy lindo cómo lo expresas, porque sí, a veces queremos separar, ¿no? Pensamos en el Dios duro, que mejor yo no me acerco nunca porque sé que no va a poder conmigo, o sea, es mayor mi maldad que la obra que Él pueda hacer, o queremos seguir caminando de la misma manera porque decimos Él es bueno y bondadoso, ¿sí? Entonces me parece muy lindo como la palabra expresa, y necesitamos entender que la cualidad de Dios es tanto su justicia como su amor y su bondad, van de la mano, ¿sí? Y en eso podemos encontrar nuestra restauración en su justicia, porque me parece muy lindo como tú lo expresas, y es cómo necesitamos que el Señor nos confronte también, que el Señor nos lleve a esa verdad, que el Señor nos siente y nos diga: mira, esto ha pasado, esto estás haciendo, esto, porque si no, nunca podríamos encontrar ese amor que nos quiere restaurar en medio de llevarnos a esa verdad, ¿no? Porque creo que esa verdad es su palabra, eso que tú decías ahorita, y es esa verdad de su voz, esa verdad que encontramos en su palabra, en su justicia, en su rectitud, es la que finalmente nos viene a ser libres, ¿sí? Para poder ser restaurados y no caminar de la misma manera. Amén. Por eso, y me parece lindo el ejemplo que usaste de aquella mujer que Jesús le dice: levántate y no peques más. Jesús no la condena y le da la oportunidad de un arrepentimiento. Al no condenarla, le está dando la oportunidad de ella reconocer que lo que había hecho hasta ese momento, que finalmente eso que había hecho la llevó a esa situación de postración y de condenación, donde pudo haber perdido su vida. Pero Jesús viene y le dice: mira, yo no te juzgo y quito de alrededor los que te habían condenado, pero no solamente quiero que te lleves la idea de mi gracia y mi misericordia, te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas, te levantes de esa condición y tú determines una vida diferente. Por eso lo que leíamos ahorita, que la justicia de Dios como instrumento de restauración es efectivo en un corazón arrepentido. Ahora, mira que en la Biblia, cuando habla de la rectitud de Dios, la rectitud es un sinónimo de la justicia de Dios.
Y cuando hablamos de rectitud, estamos hablando de la forma en la que Dios actuó. Y en esa forma Dios estaba revelando cómo era su corazón, cómo era su carácter, cómo era su pensamiento. Dios siempre actuó de manera consecuente a lo que Él era en su carácter. Dios actuó con rectitud porque así era su corazón, o así es su corazón, no era, me corrijo, así es su corazón. La rectitud no solamente tiene que ver con una forma de hacer las cosas, tiene que ver con Dios, porque Él es rectitud, Él es justicia. Y esto va a entender por qué lo digo. Cuando Dios juzga una situación, cuando Dios se refiere a la forma incorrecta en la que estamos haciendo las cosas, no solamente lo confronta frente a un concepto, sino lo confronta frente a Él mismo. Y Él dice: wow, tú no estás manifestando lo que yo soy. Esto para decirles lo siguiente: cuando Dios restaura, realmente ¿qué está restaurando? Su naturaleza en nosotros. Eso es lo que Él está restaurando. Está restaurando más que una buena conducta, más que una buena moral. Está restaurando su misma presencia en medio de nuestras vidas. Porque Israel llegó a ser lo que llegó a ser porque Dios vivía entre ellos. Y cuando nosotros pensamos en esta frase que solemos decir muchas veces: Dios está conmigo, no solamente eso abarca que Dios está para defenderme, para cuidarme y suplirme, sino que su misma presencia me enseña a vivir como Él es, de acuerdo a lo que Él es. Ahora, Dios no se define con el término recto, más bien ese término lo define el carácter de Dios. Uno podría decir: ¿qué es rectitud? Miren a Dios, conoce a Dios. Porque hoy en día lo recto, como dice la Escritura, hoy en día le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy en día rectitud es un concepto diluido en el razonamiento humano. Pero si tú quieres conocer qué es lo correcto, debes volver tu mirada a Dios. Voy a aplicar, ¿por qué esto? Porque uno diría: bueno, pastor, ¿cuál es la clave para restaurar mi hogar? Mira a Dios. Mira lo que es correcto en Él. Y si tú basas y permites que la restauración se dé conforme a quién es Él, tú vas a encontrar una plena restauración. Amén. ¿Por qué es tan importante la justicia de Dios en medio de una restauración? Vamos a terminar en Esdras 9, del 12 al 15. Estoy usando el contexto de lo que hemos venido estudiando, de cómo Dios restauró al pueblo de Israel después de los 70 años de cautiverio. Y mire lo que dice Esdras, verso 12. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esdras le estaba hablando a los sacerdotes y a los levitas. Él les extiende un llamado y les dice: oigan, miren, nosotros fuimos destruidos y llegamos a una ruina espiritual, moral y física porque un día nos mezclamos con los pueblos de la tierra, y al mezclarnos la identidad de Dios se perdió y terminamos dejando a Dios por seguir otros dioses. Quiere decir, lo que tenemos que hacer es lo contrario a eso. Entonces Él les da este consejo: miren, apártense de los pueblos de la tierra. Eso es lo que está abordando el verso 12. Ahora mire el verso 13. Y ustedes, de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este, hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni quien escapara?
Voy a relatar un poco para que se pueda entender. Esto lo leí hace 8 días, pero veo que es necesario contextualizarlo. Esdras está orando al Señor y mientras que ora también le habla al pueblo. Él está viendo una realidad. Él viene enviado por Dios a ayudar en el proceso de restauración de Jerusalén. Pero la obra de restauración, aunque se estaba llevando a cabo, no se estaba restaurando como Dios quería. Porque finalmente, más que muros, Dios estaba restaurando el corazón de un pueblo. Entonces Él les dice: miren, no importa si levantamos a Jerusalén, lo importante es que no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. No podemos olvidar que por no vivir de acuerdo a su consejo es que vino la ruina. Es que hoy estamos viendo esta ruina física en la cual estamos viviendo. El problema no es restaurar los muros. El problema es que no hemos querido entender que para nuestra restauración debemos vivir de acuerdo al mandamiento de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Él los cuestiona y les dice: ¿ustedes creen que no se volverá a repetir la historia si seguimos viviendo así? Claro que sí. Entonces finaliza en el verso 15 y dice: oh Señor. Yo creo que eso fue un diálogo entre Él hablando con el pueblo, volvió a mirar a Dios y así se fue dando la cosa. Dice en el verso 15: oh Señor, Dios de Israel, mira lo que dice allí: tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado. Se está hablando de esas pocas personas que pudieron volver de los 70 años de la cautividad a ser restaurados. Y Él dice: Señor, tú eres justo. Aquí hay un remanente que tiene el privilegio de ser restaurado en ti, como lo estamos viendo hoy. He aquí, dice: estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. En otras palabras, Él dice: mira, Señor, aquí estamos porque tú nos diste una oportunidad de gracia y de misericordia. Pero estamos aquí porque conscientemente reconocemos que lo que hemos vivido es porque tú eres justo y tú tienes que de alguna manera disciplinar y castigar a un pueblo que ha sido necio y rebelde, que ha olvidado tu palabra. Más que la forma en la que tú le quisiste enseñar a vivir, es tu palabra. Y como decíamos ahorita, esa palabra en la que Dios revela su carácter justo, que fue finalmente quien le enseñó a ese pueblo a vivir. Le dice: por no atender esa justicia, hoy estamos como estamos. Pero ahora que tú has venido a restaurarnos y que necesitamos volver a recordar tu justicia, tu palabra, tu consejo, ¿cierto? Pues ¿cómo se supone que tu restauración se va a dar si nosotros hoy delante de ti no somos humildes y reconocemos nuestra culpa, nuestra responsabilidad? O sea, voy a ponerlo en palabras castizas. Si por desobedecer la voz de Dios muchos de nosotros hemos tenido que vivir realidades de ruina, de daño, aún de enfermedad, ¿cómo pretenderemos ver la misericordia y la gracia de Dios si no atendemos ahora esa voz de Dios que a través de ella nos va a guiar a una restauración? Eso es lo que Esdras no entendía, y estoy parafraseando para no abordar todo el capítulo, porque el próximo jueves voy a ahondar en esa parte. Y creo que eso es parte de lo que es nuestra restauración y en la cual Dios nos ha querido enseñar. Quiero orar en esta noche por ti, amada iglesia, y pedirle al Padre que nos ayude a manifestar una disposición, un espíritu humilde, arrepentido delante de Él. Porque la justicia de Dios como recurso para restaurar nuestras vidas, la voz de Dios, lo que es correcto de acuerdo a Dios, no podrá llevarnos a un proceso de sanidad, de reparación, si no hay un corazón arrepentido. Es lo que quiso expresar Esdras. Él dice: wow, la restauración, ¿cómo se va a dar si seguimos viviendo igual? Si por vivir de esa manera hoy fracasamos,
Como hoy no vamos a reconocer que por desobedecer la voz de Dios llegamos a este punto. Obedezcámosla de nuevo, dejémonos guiar por Él y Él nos va a llevar a un proceso de restauración. Y esa es mi oración sobre tu vida. Que hayan oídos abiertos, un corazón sensible, un corazón humillado delante de Dios, que reconoce y dice: sí, Señor, dejo mi terquedad, dejo de argumentarme en mi orgullo y decir: esto es lo que yo quiero hacer y punto. No. Hoy decimos: Padre, tu verdad, tu santidad me confronta, tu rectitud me confronta y me deja ver mi equivocación. Y hoy reconozco que soy un pecador y he pecado delante de ti en la forma en la que he querido vivir la vida. Reconozco que al confrontarme con tu verdad, tú tienes la razón. Y con esto, Señor, yo te pido que extiendas ahora tu misericordia y tu gracia para que nos puedas levantar y restaurar como tú siempre has querido vernos, de acuerdo a lo que tú hiciste y edificaste en nuestras vidas, tu imagen y tu carácter en nosotros. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, que tenga muy buena noche. El Señor le bendiga. Tenga ánimo, el Señor está con usted. Su Dios está allí pastoreando y guiando su corazón. Dios les bendiga. Buena noche. Él llegó, dando luz a las tinieblas. Él llegó, liberando a los cautivos. Él llegó, restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara senda que redime. Prepara hoy, prepara senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy. Él llegó, trayendo la esperanza. Él llegó.